El 30 de octubre de este año se cumplieron 40 años de aquellas elecciones del año 1983 que pusieron fin a la dictadura militar, y de esta manera se cumplen 40 años ininterrumpidos de democracia en Argentina. Por esa razón, invitamos a dos personas que fueron dirigentes políticos de nuestra ciudad, el señor Jorge Tonero y Gerardo Pierantoni, que es además profesor de historia, para hablar un ratito sobre ese tema. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Sí, María Ángel, gracias por la invitación. Bueno, Jorge. Bueno, muchísimas gracias también. Bueno, ¿qué me pueden decir de aquellos momentos, de aquel momento en el que se abre la posibilidad de la elección? ¿Cómo lo recuerdan? No sé quién me quiere contar. Bueno, o sea, si querés, comienzo yo, que soy un poco más viejito, entonces puedo ir más atrás. Sí, evidentemente hay circunstancias que se fueron dando y que quizás hoy algunas de ellas hacen eclosión, porque antes del 93 el peronismo había uno de los protagonistas de este momento, principal en la historia política de los últimos 50 años en el país, o 60 años, había estado proscripto 18 años. O sea, esto es una cuestión que no se puede marginar simplemente, porque el peronismo padeció mucho en todos sus tiempos de persecuciones, de haber sido soslayado de la vida democrática argentina, no por voluntad del peronismo, sino porque ha habido oposiciones muy, muy duras, que incluso en algún momento tiñeron de sangre a nuestro país. No es eso, sobre todo la gente más joven tiene que saberlo perfectamente bien. Y cuando parecía que todo había sido recuperado en el año 73, Perón de vuelta al país, se empiezan a producir o reaparecen un montón de cuestiones que al cabo de poquito tiempo nos vuelven a introducir dentro de esa vida política complicada en nuestro país, porque en el 76 viene el golpe militar. Antes hubo otros golpes militares, pero vamos a tomarlo a porque fue el más duro, que, ¿no es cierto?, fue tremendo. ¿Cómo estábamos hablando del 83 y bueno, Jorge se fue un poco más atrás, pero bueno, justamente como peronista, ¿cómo vivieron ese regreso de Perón? ¿Con qué esperanza? ¿Había esperanza? ¿Cómo había paz? ¿No la había en ese momento? ¿Y cómo vivieron eso de poco a poco teñirse de violenta la sociedad durante el año 75? Luego, bueno... No sé, Gerardo, ¿querés comentar algo? Sí, a mí me parece que, bueno, hubo toda una lucha que fue la resistencia peronista para que vuelva Perón, ¿cierto? Pero encontró un movimiento nacional, el peronismo muy dividido, muy fragmentado entre distintos sectores, y Perón venía a ser la unidad nacional y se encuentra con dos facciones muy antagónicas, distintas, que van a hacer que esa etapa, lo que él venía a intentar lograr con el abrazo con Balbín, que me parece que un hito importante para traerlo hasta la actualidad, o sea, el abrazo Perón-Balbín, inclusive hay historiadores que dicen que le ofreció la vicepresidencia a Balbín, porque en el medio de esas diferencias que había, si él sacó el 62% de los votos, más los votos del radicalismo, hubieran hecho una propuesta política con un apoyo de cerca del 90%. Una real claro, unidad nacional. O sea, había realmente posibilidad de la unidad nacional. Entonces encuentra, y me parece que agarra un Perón que también no es Perón que sufre el golpe del 55, sino que ha entrado en años, desconoce mucho de lo que estaba ocurriendo en el país, en este tipo, hasta dónde llegaba el tipo de violencia, y después hay una diferencia ahí con los sectores juveniles, que si nosotros nos metemos a analizar eso, nos va a llevar más tiempo que recuperar lo del 83, pero es cierto que hubo un momento de esperanzador, o sea, sin embargo, esas diferencias fueron tomadas como un motivo
para dar el golpe militar. Esas diferencias internas, pues yo me acuerdo que hice el servicio militar en el 76, y una de las causas que aducían los militares era que ellos venían a combatir los grupos guerrilleros, que eran grupos guerrilleros que no tenían el poder de fuego que habían tenido cuando se inició el tema de la guerrilla, sino que ya estaban muy por debajo de la capacidad de poder enfrentar el ejército. Pero esa fue una gran excusa. Y después ahí me permitís una cuestión que no está, se comenta poco en Argentina. Yo lo que digo es que el golpe de Estado lo que hizo es violar la Constitución, pisotearla la Constitución y combatir a todo el pensamiento de izquierda, progresista, social, desde el terrorismo de Estado. Pero hay un ejemplo que es bastante contemporáneo, que en ese momento Italia combatió a la Brigada Roja con la Constitución en la mano. Y yo calculo que las Brigadas Rojas tenían mayor capacidad y poder militar y poder de fuego que lo que tenían los grupos que estaban en desbandada, los grupos guerrilleros nuestros. Así que eso es lo que viene la dictadura militar, que después va a concluir con el 83, o sea, vendrá la guerra de Malvinas, que es un poco el final de la dictadura, o sea, todos los errores que cometió la dictadura, la violación de los derechos humanos, la persecución, todo lo que ya lo sabemos a eso. Pero vamos a situarnos un poco en el 83. En el 83 hay que rescatar que los dos grandes partidos políticos, por ejemplo, en la campaña electoral terminan haciendo unas movilizaciones masivas en la 9 de julio que fueron impresionantes. Era, o sea, Raúl Alfonsín y Ítalo Luder del otro lado, Ítalo Argentino ¿cierto? Luder, Alfonsín Martínez, Luder Vitel, ¿cierto? Con el cual nosotros tuvimos ahí una charla personal acá en la zona. Pero nos situamos ahí. ¿Qué es lo que demostraba? Una gran capacidad de la política para reorganizar el país, de lo que habían dejado los militares, porque eran 30.000 desaparecidos, desindustrialización, avance del sistema financiero para marcar los pasos en economía, y después yo creo que Alfonsín, cuando nosotros miramos ahí, ¿por qué lo ponemos un poco como el padre de la democracia? Porque es el que tiene el coraje de llevar a toda la junta militar frente a la justicia, y frente a la justicia civil, no a la justicia militar como querían los militares. Entonces, por eso lo tenemos que recordar, porque hoy Argentina es un ejemplo en derechos humanos en el mundo por el juicio a las juntas militares. Ahora retomo, y acá sí aparecen algunas relaciones con la debilidad de la política hoy. Alfonsín le dejan el país diezmado y le dejan, fíjate, una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 45.000 millones de dólares. Y en este periodo, este último gobierno, el de Alberto Fernández, lo que estamos viendo ahora sobre el final, Mauricio Macri le deja un regalo al gobierno peronista que asumió de una deuda de 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional como un gran condicionante para la política argentina. Y el fondo lo que ha aprovechado, y algunos sectores internos también, una debilidad y no la fortaleza que tenían los partidos políticos en aquel momento. Sin embargo, ahora aparece un horizonte con que el peronismo, por un lado, ¿cierto?, con el liderazgo de Massa en estas elecciones, y el radicalismo, que empieza a separarse, dejar de ser furgón de cola de lo que fue Juntos por el Cambio, y se empieza a organizar con sus gobernadores, con sus intendentes, a volver a ser el partido histórico que le reclamamos desde los que no somos radicales, pero que lo necesitamos en la escena política como un partido vigoroso que recupere las banderas de Alem, de Irigoyen, de Alfonsín, de Ilía, previo también, ¿cierto? Y un peronismo que se reorganiza. Con un ideal más patriótico, digamos. Sí, patriótico, o sea, como el que tuvieron siempre. Voy a lo siguiente, fíjate, si uno lo mira desde afuera, como si fuera un analista político, te diría, el radicalismo que tiene anclaje territorial, que tiene cuadros políticos, que tiene intendentes, sin embargo llevó de candidata a presidente a una mujer de Recoleta en Buenos Aires, que la única representación institucional era ser la presidenta del PRO y la presidenta de Juntos por el Cambio. Entonces te está hablando de que ahí hay algo que no funciona. Entonces, ¿qué es lo que
esperamos de este rearmado que va a haber en la política? Que vuelva un radicalismo a tener sus banderas y que en 4 años esté participando con una fórmula presidencial, porque no solo lo necesitan ellos, necesita el país a ese partido, porque creo que viene un escenario, un peronismo que se está recuperando, un radicalismo que se va a recuperar, y una derecha y una extrema derecha que va a ir a coaligarse con Macri, Milei, Bullrich, pero se termina esa alianza política, algunos lo están diciendo, y otros radicales directamente dicen, no, vamos a votar a Massa. Entonces, están hablando de que la alternativa política hoy, cierto, dicho yo puedo poner un ejemplo, lo dice Federico Storani, que es un radical, es fascismo o democracia, y la democracia es Sergio Massa, y el fascismo es Milei. Entonces, ¿cómo desde la historia tiene algo que decían los romanos? Te va enseñando cuáles son los caminos, tiene un aspecto pedagógico, uno lo mira y de ahí puede sacar enseñanzas e instrumentos para analizar el presente. Jorge, una pregunta, ¿cómo recuerda aquella época de los fines del 82, cuando ya se había decidido que iban a dar elecciones, los militares iban a ofrecer las elecciones? Bueno, mira, te voy a decir una palabra, apareció en la población argentina en general, de la cual, ¿no es cierto?, todos nosotros éramos parte y por lo tanto compartíamos, había una palabra, que era la esperanza. Es decir, fue un país que recuperó la esperanza, de pronto sentía una enorme alegría, pero también creo que había el temor también muy, muy acrecentado, porque habíamos vivido momentos muy, muy difíciles. Pero quiero decir algo que va a ser un hilo conductor en todo este tiempo. Los militares no solamente reprimieron, no solamente desaparecieron, todas esas cosas que nosotros sabemos, que por supuesto han sido dolorosísimas, porque hemos perdido amigos, porque hemos perdido familiares, en todas estas cuestiones, sino que además nos dejaron como herencia la presencia de Martínez de Oz, que lo vamos a ver aparecer, no siempre a él en persona, pero sí sus ideas, 3 o 4 veces más desde el 76 para acá. Todas las doctrinas económicas que pusieron en práctica, la escuela de Chicago, es decir, toda una cuestión que lo único que hacía era empobrecernos y llevarnos cada día más a la dependencia. Es decir, aparece con Martínez de Oz, se va cuando asume Alfonsín, pero reaparece nuevamente con Menem, porque ahí aparece Domingo Felipe Cavallo. Sí, la cantidad de fábricas que fue terrible. Y fíjense, que han cerrado. Se va de nuevo cuando cae, todo el interregno ese que se produce en el 2000, 2001. Ahí parece que la llegada de Kirchner lo va a barrer definitivamente a esa política, pero reaparece nuevamente con Macri. Otra vez con Macri tenemos todo esto, y otra vez, ¿no es cierto?, aparecen a la Fundación Mediterránea, y otra vez aparecen esos economistas que no se van nunca, que parece que los años no pasarán nunca, y siempre diciendo las mismas cosas y siempre con los mismos resultados. Pero como no se gastan, aparecen nuevamente ahora ¿no es cierto?, en la figura de Milei. Aparece también con si hay no me gusta, trato de no hablar yo tanto porque, para eso están los invitados, pero bueno, un ejemplo y un recuerdo que tengo, mis padres tenían fábrica de repuestos para bicicleta. Después mi padre falleció en el año 76, casualmente. Sí. Una vez me encontré con su socio y le digo, ¿qué tal? Dice, yo de salud bien, dice, la fábrica al borde del abismo, dice, porque lo que salen los repuestos, lo que nosotros vendemos los repuestos, llega a la bicicleta terminada de China. Claro. ¿A quién le vendían los repuestos? Sí. Claro. Convenía comprarse una bicicleta terminada de China.
Y bueno, y eso es lo La que libre pasó importación. acá y en este rubro y en un montón de rubros, fábricas que se han cerrado y que después cuesta volver a tener la gente capacitada, las maquinarias, todo lo que cuesta volver a hacer crecer. Sí. Parece mentira y nos olvidamos y se vuelve a cometer esos yo te errores. digo, sí, para no abundar demasiado en detalle, es decir, estas cuestiones que ya están más cerca de nuestro momento, también tenían, no era una cuestión teórica o algo que nosotros veíamos que sucedía en Buenos Aires, por ejemplo. Sucedía acá, en la puerta de mi casa, en la tuya. Es decir, aquel que tenía un taller, aquel que tenía una pequeña fábrica. Y no tan pequeña fábrica, porque no nos olvidemos que Carcarañá, ya en esos periodos, cae el frigorífico Carcarañá. Y tras el frigorífico Carcarañá cae el frigorífico Samaschini, y tras eso caen las fábricas de muebles. Nosotros teníamos 3 fábricas de muebles con arriba de 80 obreros cada una. Es decir, Martínez de Hoz extendió su mandato. Su impronta Sí. Por mucho tiempo más. Y ahora aparece Milei de nuevo queriendo resucitar todas estas cuestiones, pero todavía más recargado. Sí, más recalcitrante, digamos. Más prometedor. Una de las cosas que yo también se puede hacer como un paralelo, usted hablaba de la proscripción del peronismo, Sí. hablábamos, o sea, cómo ese yo estoy de un lado y vos estás del otro, parece que siempre, es otra cosa que repetimos. Hoy está después de los años 2000, digamos, con el tema de las redes sociales, con el advenimiento de internet, bueno, ahora ya con las redes sociales, eso de que todos los que están del otro bando son tontos, todos los que están del otro lado son deshonestos, o sea, es hasta infantil pensar. Sí, pero ahí yo... Es infantil, porque no puede ser que el 40% de la sociedad sea deshonesta, el 40% de la sociedad sea mala, o sea, estúpida. Sí, yo lo que quisiera, y vos das el pie con el comentario, a mí me parece que hay sectores que están más propensos al diálogo y hay sectores que se autoexcluyen del diálogo. Porque si hoy escuchábamos hoy mismo a Patricia Bullrich promoviendo un estallido, si es posible antes de las elecciones, como en el 2001, que la tuvo ella como protagonista, y si es una mujer que dice que viene a exterminar y el otro que viene a matar, y eso, ese sector es muy difícil encontrar un punto de acuerdo para ponerse a dialogar. Ahora, ¿en qué baso yo un mediano optimismo? En la recuperación de los partidos políticos históricos de Argentina. Ahí puede haber vasos comunicantes, ahí puede haber diálogo, ahí puede haber puntos en común, porque tomando la historia, yo te digo, el cambio en la universidad argentina lo hizo el radicalismo con la reforma del 18 y le agregó Perón la gratuidad. Y hoy tenemos, ¿cierto?, una comunidad científica que es el resultado de la universidad pública que coincide en el radicalismo el mismo y socialismo. El sí, y el socialismo también. Bien, y voy a esto. Corriente. Por ejemplo, te doy 2 datos, así que son el resultado de la educación pensada desde el peronismo y desde el radicalismo. Hoy tenemos el CONICET, que es reconocido, que Milei quiere cerrar, lo tenemos reconocido como una de las mejores instituciones de investigación científica que tiene América Latina. Y termina, si uno va leyendo los detalles, ahí están elaborando un producto que frena el cáncer de piel, ¿cierto? Bien, digo eso. Digo de la universidad pública. Hoy también leía que hay la Universidad de Arquitectura de Tucumán, es la tercera en importancia en el planeta. Entonces, tengo que cuidar la universidad pública, tengo que protegerla, tengo que darle un buen presupuesto. Claro, porque eso hay gente que se incorpora y reproduce en economía, hay gente que va a trabajar en el avance científico y tecnológico, y del otro lado tengo un tipo que bombardea, que dice, mira, yo estaba dando clases todavía, te estoy hablando de 15 años atrás, y ya se sabía que el sistema de voucher, esa era una locura, que lo único que hacía era desorganizaba. Entonces copian un modelo, por ahí viene uno y le dice, no, los vouchers.
quieren modelos educativos mejores que el nuestro, pero de países más chicos. Miren los sistemas educativos de los países nórdicos, siempre hay que mirar para afuera y compararse, pero no esto de los vouchers, el sistema de vouchers que fracasó en Chile, con los chicos en la calle, a los piedrazos porque quieren una universidad pública gratuita. Entonces, hay un pensamiento que lo que hace es retroceder los derechos, los avances que han ido logrando los movimientos populares, los partidos tradicionales. Entonces, que no se puede tirar por la borda con un personaje que es imprevisible y lo único que hace, bueno, yo creo que también la capacidad del personaje, yo digo esto, mira, cuando hago un parangón con el fútbol y lo discutimos con los muchachos, una cosa es hablar, yo me siento en la tribuna y hablo de lo que está pasando en la cancha, la otra es estar en la cancha jugando, en la cancha es más difícil, porque tenés 11 del otro lado que no te dejan hacer lo que querés. En cambio desde la tribuna vos decís, ¿por qué erró? ¿Por qué hizo esto y otro? Bueno, Milei habla desde la tribuna. Y el jugador de la cancha es Sergio Massa, que en el medio de un contexto muy difícil está demostrando que tiene condiciones, que es un hombre de Estado, que puede empezar a revertir de la mejor manera posible un escenario económico que tiene muchos problemas, pero tiene muchos problemas porque hay muchos actores hostiles que hay que disciplinar desde una política que ha sido debilitada. Para eso ha sido debilitada, para que la política la manejen desde afuera los factores de poder. Entonces, yo veo con bastante optimismo esta recuperación del radicalismo y esta centralidad del peronismo alrededor de un líder que por lo menos está marcando un horizonte. Lo que estoy viendo del otro lado es que me están marcando, ¿cierto?, un escenario de caos, un escenario de violencia, uno que viene dice que el dólar esté recontra alto, no importa que todos los laburantes cobremos en pesos, pero que el dólar esté lo más recontra alto posible para dolarizar cuando sabemos que la dolarización la prohíbe la Constitución Nacional. Entonces, yo creo que hay dos proyectos muy visibles y me parece que una cosa es lo que Milei obtuvo de la lógica protesta de la gente que no estamos en el mejor de los mundos. O sea, una cosa es el voto, ¿cierto?, bronca, el voto castigo, pero ahora tengo que elegir el que va a gobernar 4 años. Tengo que elegir un presidente.